el programa de hoy, Iglesia en Estados Unidos convoca Vigilia Nacional de Oración por la Vida. Papa Francisco expresa su cercanía y oración por el pueblo venezolano. Además, sepa cuáles serán los viajes del Papa Francisco este 2021. Amigos, bienvenidos a un nuevo programa en EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Comenzamos el noticiero contándoles que la Iglesia en Estados Unidos convocó a una Vigilia Nacional de Oración por la Vida. Hace poco, a través de un comunicado, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos invitó a todos los fieles a participar de la Vigilia Nacional de Oración por la Vida, que se realizará desde el jueves 28 al viernes 29 de enero para rezar por los no nacidos, tras 48 años de la aprobación del aborto en dicho país. En ese contexto, los prelados señalaron que este año se recuerda el 48º aniversario de los fallos Roe vs. Wade y Doe vs. Bolton, con los que la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobó dicha práctica en 1973. Al respecto, después de esto, el Tribunal Supremo aceptó el establecimiento de más de 2.200 centros abortistas en todo el país y desde entonces se han venido realizando legalmente más de 60 millones de abortos. Cabe mencionar que todos los años durante el mes de enero se realiza la Vigilia Nacional de Oración por la Vida para rezar por el fin del aborto y por un mayor respeto a la vida humana en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. Si bien el evento suele congregar a más de 20.000 peregrinos cada año, este 2021 el recinto no estará abierto al público debido a las restricciones de reunión en interiores decretadas por el gobierno americano para prevenir contagios por la COVID-19. Ahora nos vamos hasta Roma con nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos tiene noticias sobre el Papa Francisco, quien expresó su cercanía con el pueblo venezolano. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde Roma para informarles más noticias sobre el Vaticano y el Papa Francisco. En primer lugar, les queremos comentar que el Santo Padre expresó recientemente su cercanía y oración al pueblo venezolano. El Papa Francisco escribió una carta al administrador apostólico de Caracas, el cardenal Baltasar Porras Cardoso, para felicitarlo por el día de su santo. En la misiva personal, el pontífice destacó que la fiesta de la Epifanía es el día de la manifestación de la humildad de Dios, que se hace luz que derrota las tinieblas que cubren al mundo. Además, el Papa le dijo al purpurado venezolano que reza para que Dios le siga dando fortaleza y parresía para que con corazón de padre sepa acompañar y reconfortar su santo pueblo fiel, probado por el sufrimiento causado por el azote de la pandemia y la creciente pobreza que lo estrangula. Por último, el Santo Padre encomendó al cardenal venezolano a la protección de la Virgen María, a San José y de su patrón, el Santo Rey Baltasar. Y cambiando de tema, hace unos días la Guardia Suiza Pontificia comenzó en el Vaticano un nuevo curso de reclutas. Se trata de 15 jóvenes suizos, 9 de lengua alemana, 4 de lengua francesa y 2 de lengua italiana, que realizarán un primer curso de formación base con duración de 2 meses. El teniente de la Guardia Suiza, Urs Breitenmoser, afirmó recientemente que en la Guardia Suiza están contentos por poder dar la bienvenida a 15 nuevos reclutas y señaló que la Guardia Suiza Pontificia está formada con los recién llegados por un total de 134 hombres. De hecho, hace casi 3 años la Secretaría de Estado de la Santa Sede aprobó una reforma de la Guardia Suiza que consistió en el aumento de componentes de 110 a 135 hombres. Y en esta línea, la Guardia Suiza ha realizado en los últimos años una campaña publicitaria que implicó una mayor presencia en las redes sociales, así también como presentaciones en escuelas en Suiza, en los institutos de reclutamiento del ejército suizo e incluso en la asistencia a ferias de empleo. Por último, queremos informarles que el Papa Francisco se sumó a la reciente Jornada Mundial de la Infancia Misionera, en la que animó a los niños y jóvenes del mundo a ser testigos alegres de Jesús.
El Santo Padre agradeció a los niños y jóvenes involucrados en esta iniciativa que depende de las obras misionales pontificias y los alentó a continuar siendo testigos alegres de Jesús, siempre buscando llevar fraternidad, especialmente con quienes tienen su misma edad. El tema de la Jornada Mundial de la Infancia Misionera de 2021 fue el testimonio, y este evento quiso recordar que los niños y los jóvenes de todo el mundo son parte de una única familia, el pueblo de Dios, que camina con el compromiso de anunciar a Cristo y darlo a conocer a quienes nunca han escuchado hablar de Él. Un aspecto muy importante que destacaron los organizadores fue que Jesús invita a todos los bautizados, independientemente de la edad, a ser sus testigos, también en casa con la familia, en la escuela y en todos los ambientes. Así que la invitación del Papa Francisco a ser testigos alegres de Jesús y de la búsqueda de fraternidad se dirige a todos y puede ser un buen propósito para este año 2021. Informó para ustedes en el WTN Noticias desde Roma, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes. Continuando con las noticias, les contamos cuáles serían los posibles viajes del Papa Francisco para este 2021. Hace poco, el vaticanista italiano Andrea Gagliarducci de ASI Stampa, agencia en italiano del grupo ASI, analizó los posibles viajes que podría realizar el Papa Francisco este 2021, comenzando por la visita apostólica a Irak en marzo y que fue anunciada oficialmente por la oficina de prensa de la Santa Sede. En ese sentido, si bien todo dependerá de la pandemia del coronavirus, existen otros dos posibles destinos para el Santo Padre, Líbano y Sudán del Sur. Como se recuerda, la intención de ir al primero la expresó el Sumo Pontífice en su mensaje de saludo por Navidad a los libaneses, mientras que el proyecto ecuménico de visitar el país africano se manifestó en una carta firmada. Además, se sabe que para este año se encuentra programado el 7º Congreso de Líderes del Mundo y de las Religiones Tradicionales, en el que podría estar presente el Papa Francisco. Finalmente, el vaticanista Andrea Gagliarducci subrayó que también está vigente la posibilidad de un viaje a Serbia, pero que parece el más complicado, puesto que no hay aún confirmaciones oficiales sobre un comité de preparación para el viaje. Por otro lado, el Vaticano dio a conocer el video con la intención de oración del Papa Francisco para este mes, en el que se resalta la importancia de estar al servicio de la fraternidad humana por medio de la oración. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones y no andar peleando. Y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. En otras informaciones les contamos que un antiguo monasterio iraquí perteneciente a la Iglesia Católica Caldea se encuentra vacío y sin visitantes debido a la pandemia del COVID-19. Conozcamos los detalles. El histórico monasterio de Rabban Hormazd, ubicado en el norte de Irak, conocido por su magnífica ubicación e impresionantes edificios, se encuentra vacío y sin visitas por parte de ciudadanos y turistas debido a la pandemia de coronavirus.
Se trata de un recinto de la Iglesia Católica Caldea que fue tallado en una montaña cerca de la ciudad de Al-Kosh, en las llanuras de Nínive, y que data del siglo VII. En ese sentido, antes de que se desatara la crisis sanitaria por el COVID-19, miles de turistas locales y extranjeros solían visitar este lugar cada año. No obstante, en la actualidad, poca gente, en su mayoría de áreas cercanas, viene para rezar dentro del templo. Desde que Rabban Hormazd llegó en el siglo VII, ha habido turismo en este monasterio. La gente venía de todas partes para visitar este lugar sagrado. Aunque el monasterio era solo un pequeño claustro, o un claustro y una estructura, o una pequeña iglesia. Al respecto, las personas que han visitado el monasterio han afirmado tener una experiencia de Dios y sentirse agradecidos por eso. Vinimos a rezar al monasterio. Ha habido muchos milagros y la gente ha orado y experimentado resultados. Y yo soy una de esas personas. Tenía un tumor en la mano cuando era niño y mi madre me trajo aquí. Tomó un poco de tierra y me la puso en la mano. Por supuesto se trata de fe. Entonces volví de la escuela y me frotó la mano. Me desperté por la mañana y el tumor había desaparecido desde ese día en 1974. Entonces tenemos fe en que esta iglesia cura enfermedades. Es preciso mencionar que la estructura centenaria lleva el nombre de San Hormazd o Rabban Hormazd, cuya tumba se encuentra dentro del monasterio. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, ola de arrestos en Hong Kong apunta a políticos y activistas a favor de la democracia. Además, decretan asistencia limitada a las misas por la fiesta del Nazareno Negro en Filipinas. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. En otras noticias les contamos que una ola de arrestos en Hong Kong apuntó a varios políticos y activistas a favor de la democracia. Hace poco la policía de Hong Kong arrestó a más de 50 personas por aparentes violaciones a una ley de seguridad nacional impuesta por China, la última de una serie de represiones que ha visto a varios católicos prominentes a favor de la democracia arrestados y acusados en dicha ciudad. Entre los arrestados se encontraron a varios políticos y organizadores que participaron en votaciones primarias no oficiales para elegir a los candidatos de la oposición para las próximas elecciones en Hong Kong, debido a que el territorio estaba programado para celebrar elecciones parlamentarias durante septiembre de 2020, pero los funcionarios los pospusieron, citando los peligros planteados por la pandemia del coronavirus. Además, varios de los detenidos eran candidatos de la oposición que esperaban ganar las elecciones al Parlamento del territorio o al Consejo Legislativo, ya que las primarias no oficiales se llevaron a cabo durante julio de 2020 con la participación de unos 600,000 hongkoneses. Cabe mencionar que una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó que los arrestos eran necesarios para detener fuerzas externas e individuos en complicidad para socavar la estabilidad y seguridad de China. Por otro lado, las autoridades y la Iglesia en Filipinas limitarán la asistencia a las misas del Nazareno Negro para evitar la propagación del coronavirus. Las iglesias y autoridades filipinas limitarán la asistencia a las misas del Nazareno Negro, uno de los eventos más grandes del país, que generalmente reúne a millones de personas en Manila cada año. En esa línea, la iglesia de Quiapo ha inculcado un límite de 400 asistentes por cada una de las 15 misas que se llevarán a cabo en la fiesta del 9 de enero, lo cual significa que solo 6,000 podrán asistir a los servicios en el interior. Al respecto, la parroquia está operando actualmente bajo las restricciones generales de cuarentena de la comunidad, que requieren que los servicios religiosos limiten la capacidad al 30%. En ese sentido, para aquellos que no puedan asistir a la misa dentro del templo, se mostrarán pantallas grandes fuera de la iglesia para que no se pierdan de la ceremonia. Por otro lado, dieron a conocer que en lugar de besar la estatua, una práctica también conocida como pahalik, las personas podrán venerar y rezar con la imagen que será visible en el balcón de la iglesia.
Es preciso mencionar que la imagen de tamaño natural muestra a Cristo arrodillado llevando una cruz, envuelto en una túnica marrón y coronado de espinas. Esta fue traída a Filipinas por sacerdotes misioneros agustinos en 1606 y se cree que adquirió el color negro después de haber sido parcialmente quemada cuando el barco que la transportaba se incendió en un viaje desde México. Ahora nos vamos hasta Denver, Colorado, donde está nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hará un breve análisis sobre el informe que envió la Congregación para la Doctrina de la Fe solicitando a los obispos que no se promueva la devoción mariana de Nuestra Señora de todas las naciones. Te escuchamos, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, un gusto estar con ustedes y un gusto también esperar con ustedes y desear como cristianos un año 2021 bendito, no por las cosas que pasen, porque por el 2020 hemos visto que las cosas siempre pueden ir peor, sino por la gracia de Dios que finalmente es quien orienta la historia. Ustedes deben haber visto que la Congregación para la Doctrina de la Fe, la máxima autoridad doctrinal del Vaticano, ha enviado un informe al mundo solicitando a los obispos y a través de los obispos también a nosotros, los fieles laicos, que no promovamos una devoción específica mariana que tiene su origen en Holanda, en Ámsterdam, y que se llama Nuestra Señora de todas las naciones, ¿no? En algunos idiomas latinos es Nuestra Señora de todos los pueblos. Y esta devoción no se ha vuelto muy popular en el mundo hispano. Entonces, no es que sea un tema muy importante aquí en América Latina, pero sí es un tema importante para la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque esta aparición que precede la Segunda Guerra Mundial, que continúa después en los 50, que tiene un tono muy apocalíptico, y que predice algunas cosas doctrinales importantes, por ejemplo, que se va a declarar un nuevo dogma mariano, donde la Virgen va a recibir este título de Nuestra Señora de todas las naciones o de todos los pueblos, dependiendo de cómo se traduce, no del holandés, y también que va a ser proclamado un quinto dogma mariano. Como saben ustedes, todo esto aconteció cuando se proclamaba el cuarto dogma mariano, el de la Asunción de María, por el Papa Pío XII en 1950. Esta devoción ha ido adquiriendo popularidad en muchos grupos católicos que aprecian especialmente o valoran especialmente ante la actual crisis mundial a todos los niveles, pero especialmente la crisis religiosa y moral, el hecho de estas predicaciones particularmente apocalípticas. La naturaleza de las supuestas apariciones y de las supuestas revelaciones no importan tanto como el hecho de que en todas estas manifestaciones, primero los obispos locales y ahora finalmente la Santa Sede, no han encontrado los signos propios de una aparición mariana que pueda ser declarada como tal, ¿no? Y a pesar, como digo, de que esta no es una aparición que ha tenido significación alguna o mayor, digamos, en nuestros países, en los mundos de habla hispana, sí esta decisión deja una lección importante por lo que dice. Y básicamente señala cuál es la disposición que tenemos que tener los católicos frente a las supuestas apariciones. Recordemos que cuando aparece o surge un aparente vidente o una vidente, estas personas solamente dan testimonios de sí mismos. No hay ninguna autoridad y mucho menos signos divinos evidentes que den autoridad a estas personas. Y en consecuencia, creer en ellas es más un acto de credulidad, que es, digamos, un acto que implica una cierta renuncia a la lógica y al pensamiento crítico, y eso no es algo que Dios desea de nosotros, y es más eso que un acto de fe,
que no hay que confundirlos, ¿no? ¿Qué cosa es un acto de fe? Es un acto que se basa en aquellas cosas que nosotros predicamos de nuestra fe y que están en el credo. Por eso se llama credo, porque eso es lo que creemos, eso es la fe que nos enorgullecemos aceptar como hijos de la Iglesia. Y dentro de ese credo está esa frase que nosotros no podemos decirla sin tomarle el peso que tiene. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Y en consecuencia, la actitud de nosotros cristianos frente a supuestas apariciones, frente a supuestas revelaciones, no debe ser la de primero creer para luego ver si la Iglesia descalifica estas apariciones, sino al contrario, primero asegurarnos que nos aferramos a la firmeza de nuestra fe y en consecuencia tenemos una actitud sanamente escéptica, más bien hasta que la Iglesia apruebe. Mientras tanto, tenemos el credo, tenemos los sacramentos, tenemos a la Santa Madre Iglesia, no necesitamos revelaciones que en su gran mayoría, a lo largo de la historia, han demostrado ser falsas. Muchas gracias y como siempre los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Pasando a otras noticias, les contamos que los obispos católicos de Croacia realizaron la donación de $1 millón en ayuda a las víctimas del terremoto que se vivió hace poco en el país. Hace poco, la Conferencia de Obispos de Croacia realizó la donación de $1 millón en ayuda de emergencia a las víctimas del terremoto que aconteció en el país europeo durante el mes pasado. En esa línea, indicaron que el dinero se destinará a ayudar a los más necesitados después de que un terremoto de 6,4 grados de magnitud azotó el este de Croacia central. Al respecto, los prelados animaron a la población, de la cual se estima que más del 86% de los 4 millones de habitantes croatas son católicos, a ser conscientes de que quizás Dios podría estar tratando de decirles algo a través de este desastre, como el de una señal que los impulse a mirar hacia el futuro con mayor esperanza. Cabe mencionar que el terremoto, junto con sus sismos y réplicas, mató al menos a 7 personas, entre ellas a una menor de edad, e hirió a otras 26. Ante lo acontecido, el Papa Francisco hizo llegar sus condolencias y cercanía con los damnificados, rezó por los que perdieron la vida y sus familiares, y mostró su apoyo a las autoridades del país para que, ayudados por la comunidad internacional, puedan socorrer a la población croata afectada. Cambiamos el tono de la información para contarles que en Tucumán, Argentina, un niño sobrevivió milagrosamente una bala perdida que impactó en su crucifijo. Veamos. A pocas horas de que inicie el Año Nuevo 2021, un niño de la provincia argentina de Tucumán sobrevivió milagrosamente a una bala perdida, ya que el disparo impactó en el crucifijo que portaba en su pecho, provocando solo una herida superficial. Según el parte oficial publicado por medios locales, un niño de 9 años de nombre Tiziano, procedente de la localidad Las Talitas, ingresó junto a su padre a la guardia del Hospital del Niño Jesús en Barrio Sur de la capital tucumana, con una herida superficial en el tórax y que la misma fue producida por un arma de fuego. Después de 48 minutos de ser examinado exhaustivamente por médicos de turno, el pequeño fue dado de alta para continuar disfrutando de la última noche del año. No obstante, la familia confirmó al periodista de Telefe, José Romero Silva, que el crucifijo que Tiziano llevaba colgado del cuello evitó que el proyectil ingresara a su cuerpo. Mi tía le mandó una foto a mi papá y como que ahí se enteró que era una bala que le había
pegada para el crucifijo y me quemó el pecho. Frente a esto, el pequeño Tiziano afirmó que lo que le sucedió es un milagro de Dios y pidió a todos creer en él. Sí, hay que creer en Dios porque si lo hubiese pasado de yo, sentirían lo mismo que yo, pero es un milagro de Dios y gracias a Dios me salvé y sigo acá. Amigos, hemos llegado al final del programa. Esperamos que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes con más información. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.